Finalizó la Vuelta Ciclista a Asturias y finalizó con el triunfo previsible de Raúl Alcalá. Pero esta última etapa de 175 kilómetros, 2 puertecitos de montaña, tuvo su parte de emoción. Una emoción que le puso un corredor de la tierra, el asturiano Vicente Prado, que en algunos momentos llegó a ser líder de la Vuelta Ciclista a Asturias. Nada hacía prever que esta etapa, considerada como colofón triunfal para Alcalá y los suyos, iba a ser la que mayor trabajo proporcionaría a los PDM. Firmaron en la Pola 94 corredores, en un día que amaneció al principio brumoso, para dar paso a medida que avanzaba a un sol espléndido. Enseguida el banderazo de salida daba paso a una primera parte de la etapa que el pelotón se tomó a título de inventario. La Radio Vuelta permanecía totalmente muda ante la calma con que se lo tomaban los corredores. Pello y Alcalá seguramente se despiden hasta el Tour, donde sin duda volverán a encontrarse. El pelotón agrupado supera el repecho de la Campa para enfrentar el primer punto cálido de esta etapa, Villaviciosa. En la meta volante, Stefan Guay, escoltado por su coequipier, el guatemalteco Rolando Obando, y por Ekimov es el primero. Y enseguida el ascenso a la primera barrera montañosa, el Alto del Pedroso, de tercera categoría. Las rampas ponen al grupo en fila. Los PDM, que no se fían de nadie, vigilan en cabeza en previsión de cualquier ataque. Julián Gorospe, ahí le tienen en cuarta posición. En el alto se va a producir un pequeño sprint que se anotará el rey de la montaña, Julián Gorospe, a quien cubre las espaldas Rodríguez Magro. Tras ellos, Manuel Jorge Domínguez. Alcalá, siempre en las primeras plazas. Ahí pasa el líder. Estirado el pelotón llega a las inmediaciones de Gijón, en un primer paso por la industriosa villa que disfruta de un espléndido día de playa. El PDM por el momento lleva cómodamente su labor de control de la carrera. Algunos pasos estrechos producen ciertos roces que a su vez provocan caídas. Alfonso Gutiérrez y Darius Kaiser se enzarzan en una discusión que por fortuna se queda solo en eso, pese a los gestos destemplados. Y de nuevo la idílica paz de los primeros kilómetros se reinstala en el pelotón. En Candás sprint especial, los asturianos del CLAS se encargan de arropar la victoria de este paso de su compañero Antonio Sampedro. Y empieza el baile a partir de ahora. Un primer movimiento de fuga es rápidamente controlado por el pelotón. Raúl Alcalá no está demasiado inquieto, pero no descuida su actitud vigilante ni por un momento. La carrera se encamina, después de Avilés, hacia el segundo paso montañoso, y Julián Gorospe retoma las posiciones de cabeza. Hay un acelerón en la marcha por las proximidades de la zona de avituallamiento. Manuel Jorge Domínguez, líder por 2 días en la Vueltina, parece haber recobrado el buen humor. Y Vicente Prado, su paisano y compañero de equipo, que protagonizaría la nota destacada del día. Con la comida parece reiniciarse la tregua en el grupo de corredores. Miguel Indurain y Raúl Alcalá parecen haber firmado definitivamente un tratado de no agresión. Tú respetas mi jersey amarillo y nosotros en vuestra primera posición por equipos. Se ataca la Miranda y como siempre los Banesto en cabeza. Por delante han cruzado Miguel Indurain, Gorospe, etc. El descenso no es peligroso, pero el pelotón toma precauciones. Roberto Córdoba aprovecha el relax momentáneo para emprender una aventura imposible. Se anota el primer puesto bajo la pancarta del sprint especial de Lugo de Llanera. Y sigue unos centenares de metros en solitario, pero no ha logrado abrir el hueco suficiente como para hacer buena la intentona. Por ello, y porque los PDM dominan cómodamente la carrera, pronto va a ser capturado. Conjurada la aventurilla del corredor del Teca, se restablece la marcha lenta en el grupo. La paz es tan absoluta que pese a que restan aún más de 50 kilómetros para la llegada, los sprinters, como es el caso de Plancaers, toman posiciones en cabeza acompañando a los vigilantes de Alcalá. La actitud no puede ser más relajada como se ve. Meta volante de Gijón. Empieza a gestarse aquí, en el inicio del circuito, lo más noticiable de una etapa que hasta el momento estaba resultando anodina.
Cruzaron Talen, Prado y Guay en cabeza. Y va a ser precisamente Vicente Prado el que se marche. El Tulik Computers intenta un último y desesperado asalto al jersey del líder. Enseguida responden Gorospe, Poels, Nullens y el PDM de turno, Dirk de Wolf, de profesión conductor de camiones de gran tonelaje. En el pelotón cunde la alarma porque la ventaja de los escapados va creciendo y amenaza peligrosamente al líder. Los PDM en pleno toman la responsabilidad de la caza. El ritmo aumenta vertiginosamente. Vicente Prado en su grupito es el único que trabaja a fondo. En unos momentos se convierte en el líder virtual de la Vuelta a Asturias. Pero como ven, sus compañeros de escapada se limitan a verlas venir, a controlar el loco proyecto del Dead Tulip. El conjunto de Raúl Alcalá trabaja a destajo para reducir diferencias. Estaría bueno que se perdiese una vuelta en los últimos 20 kilómetros. Desesperadamente Prado echa el resto en un último derroche de energías, pero Julián Gorospe responde a su esfuerzo de inmediato. Se cumple la primera vuelta al circuito y las reservas del asturiano se agotan. Pese a que ha luchado bravamente, el hueco abierto con el grupo de líder se hace cada vez menor. Tuan Poels es el primero en ceder. Enseguida cae en poder del pelotón lanzado al control de los escapados. Y en el grupito el generoso esfuerzo de Vicente Prado pasa factura y el asturiano también arroja la toalla, aunque tan solo momentáneamente. Como ven, las diferencias son mínimas y la escapada está condenada a su fin inmediato. Es el momento que aprovecha Julián Gorospe para probar fortuna. Deja a sus 4 compañeros y emprende la marcha solo. Pero desde atrás de nuevo saltan los galgos de turno. Son ahora Jelle Nigdan y un PDM, de nuevo Dirk de Wolf. Aunque estos 3 hombres no causan ninguna inquietud, el pelotón se estira a impulsos de los Panasonic. Logran tener a los 3 fugados a la vista, pero muy pronto la velocidad del trío conseguirá una mayor separación. Gorospe, de Wolf y Nigdan aún consiguen atravesar una vez más Gijón en solitario. Pero los holandeses del Panasonic Sport Life están decididos a terminar con esa soledad de 3 y continúan con su endiablado ritmo de marcha. En la cabeza de carrera no hay tiempo para echarle un vistazo a la concurrida playa de San Lorenzo, ni siquiera de reojo. Es como se ve el Panasonic al completo, ahí lo tienen. El que conduce este gran grupo, Blancaer, es Subaza. Para él trabaja duramente Equimoz y compañía. Vicente Prado, un tanto rehecho del gasto anterior, lo intenta de nuevo. Pero sus mermadas fuerzas no responden a su deseo y es rápidamente capturado, con Pello a la cabeza. Tras él, Raúl Alcalá. También ha sido sentenciada la fuga de Gorospe, Nigdan y de Wolf. Se va a llevar a cabo rápidamente porque la meta está a menos de 4 kilómetros. Encabezado por Equimoz, el Panasonic Sport Life da cuenta de la postrera aventura de la Vuelta a Asturias 1990. El sprint es irremediable. El trabajo de los del soviético va a verse recompensado. En la meta del paseo Rufo-Rendueles, Eddy Blancaer, por milímetros, al igual que lo hiciera en la París-Roubaix, se va a anotar la victoria en un sprint en el que han entrado todos los velocistas del pelotón. Nigdan, Manuel Jorge Domínguez, Hermans, Ludwig, Elliot, Gutiérrez, Esparza, Belch, etc. Y mientras vemos repetida la llegada del sprint, con Nigdan con ventaja, pero superado inmediatamente sobre la